Hola chicos, bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a conocer lo que son porcentajes. Ya, recuerden que en realidad porcentajes los vamos a utilizar más que nada en temas comerciales, pero para ello vamos a entender lo siguiente. En realidad porcentajes es siempre el total de 100 partes. ¿Ya? Es decir, empezamos siempre desde el 0% hasta el 100%, donde el 100% es el total siempre. Ya recuerden, entonces vamos a tener esos dos márgenes. El margen donde no hay nada, que es el 0%, y el margen donde está todo, que es el 100%. Entonces, nosotros podemos definirlo de la siguiente manera. Como una definición, nosotros podemos decir que el porcentaje es siempre la unidad y que la unidad equivale al 100%, ¿no? Sabiendo eso, tenemos una expresión general. A porcentajes de cualquier número es igual a entre 100 por ese número. Para ello, vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, en el primer ejemplo me dicen haya el 30% de 800. Entonces ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo podemos solucionar esto? Ya, recuerden que la expresión porcentaje quiere decir entre 100. La expresión de o del significa multiplicación. Esto es algo que ya habíamos visto en planteo de ecuaciones. De o del siempre significa multiplicación. Entonces, si me preguntan, halle el 30% de 800. Profesor, 30%, 30 sobre 100 de multiplicación por 800. ¿Cómo podemos observarlo? Aquí en esto que voy a encerrar de azul. Ahí podemos observar 30%, 30 entre 100, de por 800. Aquí simplificando, eliminamos un 0, eliminamos otro 0, un 0, dos ceros, y quedaría 30 por 8, que al final sería 240. Entonces simplemente calculamos, ¿no? El 30% de 800 serían 240. Ahora, aquí lo que vamos a ver son algunas equivalencias fraccionarias de los mismos porcentajes. Entonces simplemente nosotros decimos, pues no, recuerden que el 1% en realidad es 1 entre 100. Se expresa de esta forma, 1 entre 100. El 2% es 2 sobre 100 o también una fracción equivalente a 2 cienavos es un cincuentavo. El 5% es 5 sobre 100 o también se puede expresar como un veinteavo, ¿no? De la misma forma, el 20%, que es 20 sobre 100, o un quinto, son simplemente fracciones equivalentes. El 25% es 25 sobre 100 o también un cuarto. El 30% es 30 sobre 100 o 3 décimos. El 50% es 50 sobre 100 o un medio. Y el 75% es 75 sobre 100 o 3 cuartos. Entonces, cualquiera de estas fracciones equivalentes pertenecen o equivalen a cualquiera de estos porcentajes que estamos observando. Ya sabiendo ello, para ello vamos a observar algunos pequeños ejemplos, ¿no? En el primer ejemplo me dicen hallar o calcular el 5% del 75% del 40% de 1800. Recordemos que del o de significa multiplicación. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar estos porcentajes por sus equivalencias fraccionarias. Recuerden, el 5% lo tenemos acá. ¿A cuánto equivale? Un veinteavo. Del, recuerden que de o del siempre significa multiplicación. 75%, profesor, es un cuarto. No, perdón, aquí hay un error. Es tres cuartos aquí. Ya, aquí hay un pequeño error. 75% es tres cuartos. Ya, del 40%, recuerden que 40% es 40 sobre 100 o 4 décimos o 2 quintos, ¿no? Está bien expresado. De 1800. Entonces, aquí ya tenemos todos los números correctamente escritos y simplemente empezamos a simplificar, ¿no? Empezamos a sacar veinteava, cuarta, quinta, tercia, mitad y listo. Y al final nos dará 27.
Entonces, de esta forma vamos a ir calculando todos estos ejercicios, chicos. Ya, siempre teniendo en cuenta las equivalencias fraccionarias. Ahora, en estos casos, en el caso número 1, cuando nosotros vemos qué porcentaje de A es B, ya, siempre que ustedes vean esto, nosotros vamos a analizarlo desde otro punto. Recuerden que en fracciones, en la clase pasada, nosotros habíamos visto también qué fracción de tanto es tanto. Y yo les había explicado que en esos casos nosotros utilizábamos un método bien fácil. D, el número que está siempre con el D, es el denominador. Entonces, en este caso, ¿qué porcentaje de A? Profesor, de A. Por lo tanto, A es el denominador. El es siempre es el numerador, es B. Entonces, en este caso es simplemente, como podemos ver, es una fracción también, donde D es el denominador y es el numerador. Ahora, la única diferencia es que cuando ustedes les preguntan por porcentaje, van a tener que multiplicarlo por 100. Nada más. Es la única diferencia, chicos. De ahí todo lo demás es igual. Continuamos. En el siguiente caso me dicen A porcentaje de B porcentaje de A. ¿Ya? Y para ello vamos a observar un pequeño ejemplo, ¿no? Hallar el 24% de 50. Entonces, en este caso, la resolución me dice el 46% de 50 es igual al 50% de 46. Ah, claro. Esto quería explicarles para que entendieran. Cuando a mí me dicen A porcentaje de un número, yo puedo invertir ambos valores y no habría ningún problema, sigue siendo el mismo valor. Es decir, 46% de 50 es lo mismo que el 50% de 43. De cualquiera de las dos formas, el resultado es exactamente igual. Ahora, es más conveniente en este caso trabajar con el 50% de 46 que con el 46% de 50, pues, ¿no? Entonces, como es más sencillo, trabajan con el 50% de 46, que al final será 23. Aquí hay un pequeño error, ya no es 24%, es 46. Continuamos. En el número 3, nosotros queremos saber cuándo se utiliza el A porcentaje más o el A porcentaje menos. Ya, esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Supongamos que ustedes tienen un producto cualquiera, ¿no? Digamos, un televisor. Y de repente a ustedes les dicen, bueno, este televisor cuesta 1000 soles, que ese es su precio normal, ¿ya? Su 100%. Pero, bueno, como lo va a pagar usted en efectivo, va a tener un incremento del 10%. Entonces, el televisor ya no me va a costar 100%. ¿Cuánto me va a costar? Me costará el 110%. Entonces así lo vamos a ir entendiendo. Cuando es A porcentaje más, al porcentaje, es decir, al 100%, se le aumenta eso que tienes, ese porcentaje más, ¿no? Un ejemplo, puede ser el 10%, el 20%, el 50% o hasta el 100%, etcétera. Puede ser cualquier tipo de porcentaje. Pero al 100 le aumentamos esa cantidad. Y cuando me dicen A porcentaje menos, a ese 100 le quitamos ese porcentaje menos. Esto lo vamos a ver en un pequeño ejemplo. En este ejemplo me dicen haya el 20% más, escuchen bien, el 20% más de 800. En este caso recuerden que a su 100 le van a aumentar ese 20%. Entonces en este caso será 100 más 20, 120 de 800, pues no, que al final será 120% de 800 y simplemente escribiéndolo como fracción 120 entre 100 por 800 y eso me da igual a 960. Entonces si me preguntan cuánto es el 20% más de 800, al final serán 960 nada más, ¿no? Y así vamos a ir calculando todos estos ejercicios. Ahora, recuerda también
que una cantidad de 100% de sí misma. Claro, esto es algo obvio que ustedes tienen que recordar. Es el tema de porcentajes para evitar posibles errores al momento de resolver tu examen de admisión. Realiza un gráfico. Ah, claro, en el tema de porcentaje siempre, ¿ya? Pero esto es más adelante. Esto ahora es un poco complicado de entender todavía. Vamos por los ejercicios. Entonces, en el primer ejercicio me dice calcule el 62% de 1200. Recuerden que en este caso me dicen el 62%, entonces yo debo recordar que el 62% es 62 entre 100. D, profesor. Ah, D es multiplicación. ¿De quién? De 1200. Y aquí simplemente factorizamos, o simplificamos, perdón. Eliminamos los dos ceros. Y lo único que me quedaría sería 62 por 12, pues no, que eso lo calculamos aparte. 62 por 12, que al final serían 744. Entonces así se van a ir calculando este tipo de ejercicios, recuerden. Simplemente lo multiplicamos. Recordamos que el porcentaje siempre va sobre 100 y listo. Ahora, el siguiente ejercicio, ustedes me dirán, profesor, y el siguiente ejercicio, cuando no tiene porcentaje, ya lo escribimos de la misma forma. Calcula el 185 del 205 del 50% de 1000. Como aquí no me indican porcentaje, entonces se escribe de esta manera. De profesor, del es por 205. Del por 50%. Pero 50% en fracción es un medio. De 1000. ¿Ya? En este caso, todo esto no me indicaba porcentaje. Y cuando no te indican porcentaje, lo escribes tal como es. ¿Ya, chicos? Tengamos en cuenta siempre ello. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es operar. Al final, claro, la multiplicación va a ser muy grande, que será 185 por 205 y todo multiplicado por 500, que al final será 18.962.000. 18.962.500. Y así vamos a ir calculando cada uno de estos ejercicios. En el siguiente me preguntan, calcula el 305 de 40 más, calcula el 305 de 40, escuchen bien, más el 70% de 180. Entonces siempre hay que entender que en todos los ejercicios, la palabra de o del significa multiplicación. Entonces simplemente lo hacemos aquí, ¿no? Calcula el 305 de, o sea, por 40, más el 70%. Bueno, aquí sí utilizamos el porcentaje, pues, ¿no? 7 sobre 10 de 180. Entonces así vamos a ir calculando cada uno de estos ejercicios, chicos. Yo sé que parece complicado, pero no lo es. Entonces aquí obviamente eliminamos un 0 y eliminamos un 0. Y empezamos a multiplicar, pues, ¿no? Entonces en este caso nosotros decimos primero cuánto es 18 por 7, que eso es 126. Lo escribimos acá arriba.
Y en el otro lado es 305 por 40, que será 12.200, ¿no? A eso simplemente le sumamos los 126 y al final me dará 12.326. Continuamos. En el ejercicio 4 vamos a aplicar justo lo que les comenté hace poco, donde nosotros aplicamos lo que es de. Profesor, ¿cómo aplicamos eso de es de? No entiendo yo. Ya, en este caso es súper sencillo. Nosotros decimos lo siguiente. Recuerden que es siempre es numerador y acá lo especifican todavía para que lo tengan en cuenta. Y de es denominador, pues, ¿no? Es numerador de denominador. Entonces, ¿dónde está el es? Ah, 96. Perfecto, 96 como numerador. D, ¿quién es el D? 480. 480 el denominador. Y cuando les preguntan qué porcentaje, simplemente todo lo multiplican por 100. Simplificando aquí, 96 con 480 quedaría un quinto. Y todo multiplicado por 100. También seguimos simplificando y al final decimos lo siguiente, el 20%. ¿Qué porcentaje de 480 es 96? Solamente su 20%. En el siguiente ejercicio, en el ejercicio número 5, también aplicamos algo muy similar. En realidad es lo mismo. Chicos, en realidad es lo mismo lo que vamos a aplicar. Pero tengamos en cuenta siempre esto, pues, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen? ¿Qué porcentaje de, profesor de? Denominador, muy bien. 200 para abajo. Es 164, es numerador. Profesor, como me hablan de porcentaje, voy a tener que multiplicarlo por 100, por supuesto, por 100. Y esto será igual. Aquí obviamente simplificamos un 0, dos ceros. Un 0, dos ceros. ¿Cuánto será al final todo esto? Entonces simplemente 164 entre 2, que al final saldrá 82. Ahí está. Eso es, chicos. Como ven, el ejercicio es súper sencillo, súper fácil. Nada del otro mundo, es simplemente aplicar nuestras propiedades, nada más, ¿no? Continuamos entonces. En el siguiente caso me dicen, expresa como fracción. ¿Ah? Recuerden, como fracción. No me piden expresar como porcentaje. 28% más 37%. Profesor, ¿cómo hacemos eso? Fácil. Recuerden que 28%, vamos a escribirlo acá, es 28 entre 100. Y esto más el 37%. ¿Cuánto será el 37%, profesor? 37 sobre 100. Ya, ustedes dirán, profesor, pero acá podemos simplificar. No, ¿para qué vamos a simplificar? Si tenemos dos denominadores iguales, tenemos lo que se le conoce como homogéneas, ¿cierto? Entonces, como son homogéneas, sumamos 28 más 37, ¿cuánto es? Es 65. Y cuando son homogéneas, el denominador queda tal como está, obviamente. ¿Ya? Entonces, si me piden expresar como fracción 65 cienavos, o si queremos, lo simplificamos, que acá ya sí podemos simplificar, serían 13, quinta de 65 es 13 y quinta de 100 es 20. Entonces, la fracción irreductible sería 13 veinteavos. Así lo calculamos. Chicos, como ven, el ejercicio es súper sencillo, súper fácil, y así vamos a ir resolviendo todos los ejercicios restantes. Continuamos con el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 sucede lo siguiente. Me piden calcular el 30% más. Profesor, el 30% más.
Ah, ya me acordé. En este caso usted me dijo que al 100% le sumamos ese 30 de 420. Entonces eso lo vamos a hacer acá. Y decimos, el 30% más sería 100 más 30, 130%. De 420. Y todo esto será igual. Aquí simplificamos nada más, chicos. Simplificamos. Un cero y un cero. Otro cero y otro cero. Y luego lo que tenemos que hacer es multiplicar nada más, pues, ¿no? Que será 13 por 42, que al final será 546. Continuamos. En el ejercicio 8 me dice, Sandrita dice, mi papi gana 1.500 soles mensuales, pero le van a aumentar el 20%. ¿Cuánto ganará, cuánto ganará este mes el papá de Sandrita? Entonces yo lo que sé es que él va a tener un aumento del 20%. ¿De cuánto? De 1.500, obviamente, ¿no? Entonces el aumento será 20 sobre 100 por 1.500, que al final sabemos que simplificando quedará 20 por 15. Y eso significa que solamente el aumento, chicos, solamente el aumento será de 300 soles. Ahora, yo lo que tengo que entender aquí es que a mí no me preguntan en cuánto aumentó su sueldo. A mí me preguntan cuánto ganará. Obviamente lo que ganará será lo que le pagaban antes más lo que le van a aumentar, que en este caso será 1.500 más 300, 1.800 soles. Y listo, chicos. Eso es todo lo que vamos a ver nosotros en este tipo de ejercicios. Luego el ejercicio 9, el ejercicio 10, 11, 12, 13 y 14, eso los vamos a resolver en la clase de Zoom. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, espero que hayan comprendido cómo es este tema de los porcentajes. Recuerden siempre que cuando tenemos el porcentaje se divide entre 100. Ya recuerden siempre eso. Además, recuerden que en todos los problemas de razonamiento matemático, la palabra de o del significa multiplicación. Ya, eso no lo podemos olvidar. Recuerden, de o del, multiplicación. Bueno, chicos, yo me despido y nos vemos en la clase. Cuídense.